Bueno, en el MEC organicé una exposición que se llamaba Muestras Rodantes, que me pidieron que lo hiciera, ¿no? Fue como, bueno, queremos hacer esto, no sé qué, y bueno, fue una exposición que también no había muchos antecedentes, una muestra con artistas de todo el país, de cada departamento, artistas también de Montevideo, y que circulara por todo el país. Fue una experiencia grande, cansadora, muy difícil, muy engorroso, no tienen ni idea lo difícil que es exponer. Hay departamentos donde ni siquiera hay salas de exposiciones, o sea, donde exponíamos en un club, o exponíamos en un centro barrial, cosas así, ¿no? Hay lugares donde hay salas de exposiciones y son con unas limitaciones, con una precariedad increíble, y hay algunos lugares donde sí está todo funciona bastante bien, pero es muy difícil todo, y caer con arte contemporáneo en algunos lugares donde, bueno, fue realmente importante, fue un quiebre, ¿no? Nunca habían visto algo así, ¿no? Y eso generaba unos diálogos súper ricos, ¿no? Muy buenos. Creo que fue algo, un aporte que nada, muy valioso. En ese periodo, que fue como de 2 años, también hice una individual muy grande acá en el subte, que se llamaba Remix, en el 2006. Y fue una muestra también donde, bueno, era pintura, pero a su vez tenía un concepto mucho más amplio que la pintura. Tenía más que ver con la música que con la pintura en sí, ¿no? Visualmente sí eran pinturas, pero todas las obras tenían títulos de canciones que a mí me interesaban, que yo estaba escuchando, que significaban, simbolizaban y remitían a cosas que no eran la pintura en sí, ¿no? Y la pintura era un tipo de pintura que yo venía como sacando de la basura, ¿no? El expresionismo abstracto, una cosa que ya no existía más, digamos, como que me traía de ahí algo, hacía tiempo que venía como hurgando así, como trabajando. Hice una muestra también, antes había hecho una muestra en el Cabildo, todas con esculturas y con maderas encontradas en la playa. Eso había sido en el 2002, en plena crisis, no tenía un mango, como todo, y bueno, lo único que podía hacer era bajar a la Rambla, juntar maderas y clavarlas con clavos. Y con eso armar unas estructuras, una exposición que se llamaba Después de la Tormenta. Bueno, después de la tormenta, después vino Remix, y bueno, de ahí lo del MEC, fue como una seguidilla de cosas ahí que estuvieron muy buenas, que fue como súper rico. Lo de Marte seguía funcionando también. En algún momento se planteó con unos amigos ahí esta idea de, oh, estaría bueno hacer una feria de arte o una bienal. Lo de la bienal me interesó, bueno, no sé qué, después la Bienal derivó en lo de la Bienal de Montevideo, que fue como otra cosa, pero que nada, de la cual participé. No era la Bienal que yo me imaginaba, no era lo que yo quería, nunca lo fue, pero sí una parte había que era como lo que yo me había imaginado. Y fue una experiencia también súper buena de gestión, de conocer gente, no sé, de conseguir cosas. Y lo que pasó que fue en la segunda Bienal de Montevideo, cuando estábamos preparando las cosas, que estaba Tabela era uno de los curadores, el otro era Alfons Hug, ¿no? Veníamos como ya armando la cosa un poco ahí, y Alfons Hug, este curador alemán que había ya sido curador de la primera y ahora era el curador de la segunda, me plantea que él tiene un proyecto sobre voces indígenas de América Latina, y que lo pensaba mostrar en la Bienal de Montevideo, ¿no? Me plantea que, bueno, que como son voces indígenas, los artistas invitados, seleccionados, no sé qué, iban a grabar a indígenas hablando su lengua. A él le interesaba mucho el tema como de lo del papagayo de Humboldt. Me contó como él había hecho una curaduría de un artista
en la Bienal de San Pablo, que, no sé, él tenía interés en esto de las voces indígenas, y me dice, y de Uruguay no va a haber nadie porque acá no hay indígenas. Lo cual yo enseguida dije, no, pará, ¿cómo que no hay indígenas? Sí hay indígenas, sí hay descendientes de charrúas, de guaraníes, de chanáes, de todos los indígenas que vivieron acá. Y yo sabía conocía lo de las 50 palabras charrúas que habían quedado del idioma charrúa, que el doctor Vilar de Bolas había anotado, y esas palabras estaban con la traducción, estaban la fonética y la traducción al español. Y le comento a Alfons y me dice, bueno, ok, presentame un proyecto, a ver qué es, y lo vemos. Bueno, seguí investigando un poco más, retomé algo que a mí siempre me había interesado, pero que lo tenía ahí, como que nunca lo había traído al campo del arte de lleno, digamos. Siempre andaba ahí rondando, me interesaba el tema del genocidio y todo eso, pero no había hecho nada en realidad. Y bueno, digo, bueno, ¿cómo puedo hacer con esto? Bueno, grabar a alguien hablando estas palabras, para mí, ya de entrada, tenía que ser alguien que fuera descendiente de charrúas. Y hay una persona que vende arroz frente al registro civil, que para mí, yo la miraba y para mí era descendiente de indígenas, así. Me fui y le hablé. Le pregunté si era descendiente, y resultó que, bueno, ella se llama Nancy Ramos, y resultó ser alguien que, aparte de tremenda persona y alguien muy, muy abierta, y enseguida el diálogo se dio fluidamente y todo, sabe muchísimo del tema, conoce mucho de historia, mucho, y enseguida le gustó, ¿no? Le gustó la idea. Le dije, mirá, mi idea es grabarte hablando las 50 palabras que hay del idioma charrúa, y eso exhibirlo con la traducción. Bueno, lo hicimos, se lo mostramos a Alfons y a Tabela, les gustó y se incorporó al proyecto curatorial de Alfons de Voces Indígenas. Cuando se muestra en la Bienal de Montevideo, en la iglesia de San Francisco, ahí en la Ciudad Vieja, me gustó muchísimo, me gustó que fuera en una iglesia, me pareció que estaba muy bien planteado todo, y Alfons me dice, esto va a ir a la Bienal de Venecia. Y yo no podía creer. ¿Cómo a la Bienal de Venecia? Sí, a la Bienal de Venecia, en el pabellón de Lila, en el Arsenale. Yo ya había estado en la Bienal de Venecia cuando trabajaba en el MEC. Había gestionado el envío de Ernesto Vila, pero no había podido ir. Y después, cuando gestioné el envío de Burgos, Besio y Uribe, fui a hacer el montaje. Fui con ellos, trabajé ahí con ellos, hicimos el montaje de la exposición. Entonces, Venecia para mí me fascinó, me encantó la Bienal, me voló la cabeza, por supuesto, pero era algo que si alguna vez había soñado en ir a la Bienal de Venecia, ya me imaginaba viejito, ¿viste? Medio muerto, ¿no? Venecia, olvídate, ¿no? Y bueno, surgió esto y fue como increíble porque inesperado, porque no hice nada para, ¿viste? Como decir, bueno, no sé, estaba dentro del Arsenal, o sea, la exhibición de la Bienal, que no es la parte de los envíos de países. El envío de Uruguay era Marco Maggi, fue en el 2015, ¿no? Marco Maggi fue el que representaba a Uruguay, y yo estaba en el ILA, en el espacio de Latinoamérica, que en la Bienal anterior había estado Martín Sastre, con el perfume del Pepe. O sea, había como una buena... A Martín le había ido muy bien, aparte, y sé que la muestra estuvo buenísima. Y dije, bueno, está genial, allá fuimos, y fue un antes y un después también, ¿no? Porque la Bienal abrió las puertas a un montón de cosas más. Ahí algunos curadores vieron mi obra, me invitaron a exponer en el Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma, en Mallorca, que la directora es Nekane Aramburu, y Nekane yo ya la había conocido acá en Montevideo, en el Centro Cultural de España, y cuando me vio en la Bienal de Venecia fue como,
quiero que expongas en el museo, y hice una muestra ahí en el museo, una sala enorme, que era un antiguo aljibe, frente al puerto, ahí en Palma, una sala muy grande, y en el medio de la sala lo único que había era un parlantecito con la voz de Nancy hablando las palabras en charrúa, ¿no? Y fue súper bueno porque nada, la gente entraba a la sala esperando ver cuadros, no sé qué, y lo que había era sonido, y este sonido particular de un idioma que ya no se habla más, ¿no? Para los mallorquines fue algo, por lo que charlamos con unos cuantos, lo que pude hablar con un montón de personas ahí fue que, claro, ellos también tienen un idioma que no es el español, es el mallorquín, no es el catalán tampoco, fue prohibido por Franco, entonces hay toda una cosa con el lenguaje, con la palabra, con el idioma, ¿no? El idioma es todo, es la cultura, ¿no? Es básico, ¿no? Y nada, esta cosa de un idioma que ya no se habla más, ellos, y bueno, justo la inauguración fue el 11 de octubre, nada, muchas cosas que coincidían, fue una experiencia súper buena, ¿no? Pero con esa obra en realidad, bueno, esa obra se ha exhibido por todos lados, es la obra que más he mostrado, una pieza sonora, o sea, lo de la pintura y todo lo demás, en realidad, nada, esas cosas que pasan, que siempre que los artistas, a todos nos pasa, ¿no? Tenemos una pieza que es como la más conocida, y bueno, nada, se exhibió en Berlín, se exhibió, bueno, en España, en Brasil, en varios lugares, estuvo en San Pablo, en Río, en la Bienal de Curitiba, estuvo en la Bienal de Asunción, estuvo en la Bienal de Nuevos Medios en Santiago de Chile, no sé, ha circulado un montón y fue como el puntapié también para otros proyectos que tienen que ver con el tema de lo indígena, y me metí de lleno no solo en el tema indígena, sino en la historia, ¿no? Vengo de hace tiempo como en esta cosa como de ir pasando ¿no? de medio en medio, no sé, como el desplazamiento en diferentes medios, pero siempre es para lo mismo, más o menos, que es como algunas cosas personales ahí, de interés personal, que tienen que ver con, para resumir así, es como, tienen que ver con las contradicciones en el concepto de civilización. Entonces, bueno, está muy ligado también a la historia y al arte, ¿no? Y bueno, los temas de la historia, cómo se contó la historia, cómo se cuenta la historia, cómo se arma todo un discurso y ¿no? Se construye todo eso, me interesa pila porque, por ejemplo, en la historia nacional, ¿no? Todo este tema del Uruguay, la independencia y la creación del país, ¿no? Todo como el arte fue utilizado, ¿no? Por el gobierno de turno, por el poder, digamos, por el Estado, ¿no? A Blanes, que le encargan hacer el retrato de Artigas, los 33 orientales, todas estas cosas, ¿no? 33 orientales de Blanes, que pasó a ser, esos son los 33 orientales de Blanes, ¿no? Una historia del arte totalmente machista, ¿no? Patriarcal y bueno, todo lo demás. En los libros de historia del Uruguay, de arte uruguayo, ¿no? Las mujeres casi no aparecen, ¿no? Aparece allá Petrona Viera, ¿viste? ¿Qué tal? Sí, Petrona, genial, me encanta la obra y todo, era la hija de un presidente, o sea, iba a aparecer. Antes de ella como que no hay nadie, ¿viste? ¿No? Los 33 orientales de Josefa Palacios es anterior al cuadro de Blanes, y es un cuadro que no aparece en los libros del arte uruguayo, ni los de Pelufo, ni los de Kahlenberg, ni de nadie, ¿viste? Ni la nombran, ¿no? Dije, ¿cómo puede ser? O sea, hay otros 33 orientales, y el cuadro de Josefa Palacio, no importa si está bueno o si no está bueno, para mí está bueno, es re lindo, me gusta más. Es como los gauchos de Carlos González, ¿no? Me parecen más gauchos que los gauchos de Blanes, son como unos gauchos griegos, ¿no? Los gauchos de Carlos González son gauchos, no tienen la rusticidad y tienen el alma, ¿no? del campo, ¿no? Me interesan esos temas, ¿viste? Hay otro cuadro de los 33 orientales que lo pintó el hijo
del botero que los pasó en el bote a los 33 orientales. El tipo que remaba, el hijo de él, pintó un cuadro, ¿tá? Y ese cuadro se lo obsequió después a una persona, ahora no recuerdo el nombre ni las fechas, pero son datos que están en los libros de historia, o sea, no estoy inventando nada. Ese cuadro se perdió, ese cuadro no existe. Bueno, a mí me interesa eso. Esa es la historia nacional, esa es la historia. Lo otro es lo oficial. El Artigas de Blanes no es Artigas. Ese no es Artigas. Pararon en la puerta de la Ciudadela, un tipo que no le gustaba Montevideo, que se había ido de Montevideo. Vestido de blandengue, cuando él ya, a una edad que ya no era más blandengue hacía rato, ¿no? Él fue blandengue obligado, ¿no? Para cumplir una pena, una condena, ¿no? Como que se construyó algo que en realidad no es... es una verdad a medias y para determinados fines, y bueno, me interesa como esas otras historias. No sé, yo creo que la historia está en los banderines de los cuadros de fútbol y de básquetbol de los años 60. La historia está en la gente del barrio, la historia está en la gente del campo, la historia está en todo lo que no se sabe, lo que se perdió de los charrúas, de los boanes, de los guaraníes, cómo murieron los yaros, alguien sabe qué pasó con los minuanes, o sea, ahí, ¿no? Es como, no desde el arte, ¿no? No desde la arqueología o la antropología, no, desde el arte. Sí vinculándome o vinculándose con esas otras áreas, ¿no? De conocimiento. Me parece que se puede contar la historia de otra manera y que como se contó la historia oficial a través del arte, usando el arte, bueno, también es el arte como institución el que puede revertir eso, ¿no? Y contar las cosas de otra manera y las cosas que realmente son importantes. Dejar de decir que no hay más indios y dejar de decir que a los charrúas los mataron a todos, porque es mentira. Que fue mentira, porque trajeron 400... En Salsipuedes fueron más los prisioneros que los muertos. Murieron 50 personas y trajeron 400 prisioneros a una ciudad que tenía una población que no es la de ahora, ¿no? Era una población muy pequeña. 400 personas que se mezclaron con la población, que empezaron a vivir aquí, que dejaron un montón de cosas, ¿no? Y eso solo, y todos los que no agarraron, todos los que quedaron viviendo en el campo, que ya estaban mezclados, que ya estaban... La gente que se trasladó a Brasil, que se trasladó a Argentina, a lo que ahora es Brasil, a lo que ahora es Argentina, no sé, es como que... Y el Estado siempre contó las cosas para su beneficio, ¿no? De determinada manera, ¿no? Construyeron un país en base a cosas que no son muy... que son cuestionables, no importa, la opinión que sea, son cuestionables, y está bueno cuestionarlas. Y bueno, tengo algunos dibujos en base a los dibujos de Blanes, en base a las pinturas de Blanes, algunos dibujos sobre Artigas, que los fui haciendo hace años que vengo con eso, son dibujos como si fuera un pizarrón, entonces están hechos con lápiz blanco sobre un papel negro igual que un pizarrón, y el lápiz parece una tiza, ¿no? Y con una técnica de líneas más parecida a los dibujos que hay en los billetes, una cosa así, que con pequeñas líneas, en vez de sombreados, son líneas que generan las sombras, ¿no? En donde Artigas aparece de diferentes maneras. Tengo varios, estos tienen el pelo, como el pelo al viento, un pelo largo, así como diferente. Como que la imagen de Artigas alterarla de alguna manera, ¿no? Otras que están como unidas las dos cabezas, hay como la imagen de Artigas viejo también, pues no es solo lo de Blanes que me interesa, en realidad me interesa, hay algunos libros ahí muy buenos sobre toda la iconografía que hay sobre Artigas, y es fantástica porque el Blanes el de Blanes es uno, el de Zorrilla es otro, bueno, no sé, todos los artistas lo hicieron de una manera diferente, el de Blanes se toma mucho como ejemplo, y bueno, nada, me interesa esa cuestión de que en el militarismo hay un periodo ahí de 30 años en Uruguay donde hay una dictadura militar muy
muy fuerte, y que es la que encarga todas estas imágenes a Blanes, ¿no? En el gobierno de Máximo Santo, el coronel Lorenzo Latorre, bueno, estos militares son los que traen la figura de Artigas, que estaba completamente olvidada, porque Artigas a ver, en el ideario artiguista y en las acciones de Artigas nunca estuvo propuesta la creación de un país, de una república, ¿no? Él no era republicano, era federalista, y su ideal, los ideales de él, que algunos son discutibles, otros son alucinantes, o sea, tienen tipo contradicciones como cualquier persona. A mí me gusta, me interesa, me parece interesante también la vida de él, que está llena de contradicciones también. Un tipo que en un momento, cumpliendo su condena como blandengue, lo que hizo fue matar indios. Mató indígenas a diestra y siniestra porque era lo que tenía que hacer, ¿no? Y después los indios van a apoyarlo. Los indios está mal dicho, pero lo digo igual porque es como pasa en Brasil, que ellos se dicen indios, ¿no? Los indios se dicen indios. Eso a veces se puede como apropiar de las cosas, pero bueno, los indígenas lo apoyan a Artigas, ¿no? Pero tampoco son todos los indígenas. A ver, no seamos tan ingenuos, pensar que toda la indiada fue atrás de Artigas, ¿viste? Fue un grupo grande, pero no todos. Y lo mismo con los negros, que todos, no. Los afrodescendientes, Ancina era un general de la misma talla que Artigas, ¿no? Y todos lo seguían a él, no lo seguían a Artigas, lo seguían a Ancina, ¿no? Y lo mismo con CP, ¿no? O sea, y había unas cuestiones políticas que eran las que hacían que se aliaran contra un enemigo común. Pero los ideales de todos eran otros. Sí estaba lo de la libertad, pero nunca estuvo en su cabeza la idea de hacer un país, ¿no? Es más, cuando se empieza cuando surge la idea de hacer una república independiente de Brasil y de Argentina, ¿no? Pensada desde Inglaterra y desde Brasil, y tomada por Rivera y todo, Artigas se tiene que ir. El exilio de Artigas porque si no se va lo limpian, si no se va lo matan. ¿Y quién lo quiere matar? Bueno, los que crearon el Uruguay, ¿no? Entonces esas contradicciones son las que me interesan. Ahí me gusta ese lugar, ¿no? Donde, bueno, el héroe de la patria es un tipo que no quería esta patria, que nunca se le ocurrió hacer esto, ¿no? No digo que no lo sea, porque a todos nos educaron, nos enseñaron que Artigas es como el Padre Nuestro Artigas, ¿viste? Una especie de Dios, y veneramos a alguien que él planteaba algo mucho más interesante. A mí me sigue pareciendo más interesante y sería otro cantar, que esto fuera una federación de provincias unidas y todo lo demás. Tampoco es Argentina, eran las provincias unidas, es otra cosa. Porque también cuando se habla de Artigas quería no era Argentina, eran las provincias unidas, que no son todas las provincias de ahora, ni es Argentina, ¿no? Me interesa pila eso. Lo mismo me pasa con Brasil, con algunos temas de Brasil. Ahora hice una muestra muy grande en el Museo de Arte Contemporáneo en Porto Alegre. La exhibición se llama Charrúa. Y surgieron unas obras nuevas hechas allá en una residencia. Y surgió también una performance, ¿no? Hay una bebida en Brasil, debe ser conocida por todos, de guaraná, ¿no? Pero en Río Grande do Sul hay un guaraná que viene solamente en botellas de 2 litros, que se llama charrúa. Antes la vendían en botellas de vidrio, pequeñas, no sé qué, pero hace un tiempo solo está en botella familiar, charrúa. Es un guaraná que ahora la compró la Coca-Cola. Y bueno, nada, hice una performance donde yo voy contando la historia que yo creo que es la historia de los charrúas, digamos, no la historia oficial, sino la historia que cuento yo sobre los charrúas, sobre la matanza de Salsipuedes, sobre cómo Rivera
y su sobrino Bernabé Rivera llevan adelante la campaña esta de traición en realidad. A medida que voy contando la historia, me voy quitando la ropa hasta que quedo totalmente desnudo y tomo una botella de guaraná que estaban escondidas y me empiezo a bañar con guaraná. Son como 6 o 7 botellas que, bueno, nada, fue en invierno, hacía un frío increíble, había un público reducido pero muy interesante, para mí al menos, nada, esa acción de bañarme, lavé todo mi cuerpo con guaraná, charrúa, y después eso quedó en un charco porque estaba en una especie de triángulo hecho con unos ladrillos y plástico. El guaraná iba quedando ahí. Nada, fue como una performance ahí que ligada también a otras cosas, ¿no? En la sala había unas botellas de guaraná, charrúas, que yo les quité el guaraná y las rellené con yerba mate. Una con un poquito, otra con más y otra con hasta arriba, ¿no? Jugando un poco con lo de Sildo Meireles, la botella de Coca-Cola, no sé qué. Estas botellas de guaraná llenas de yerba. El guaraná es una fruta del Amazonas. No tiene absolutamente nada que ver con los charrúas. Los charrúas nunca vieron guaraná en su vida. No tiene nada que ver con nada. Es cómo utilizan el nombre para vender un producto. Te venden un falso nacionalismo, ¿no? Una cosa así. Ese lugar ahí es como el Café El Chaná, como ahora aquí descubrí que hay un cemento Portland que se llama charrúa. Quiero hacer algo con eso, porque nada más contradictorio, ¿no? Los charrúas vivían en tolderías, eran nómades, no construían casas. Y ahora hay un cemento que se llama charrúa, que es como que esta civilización que los aplastó, que arrasó, ¿no? Que un genocidio, bueno, utiliza su nombre para vender un producto que es súper contradictorio. Eso me interesa, eso me gusta, ¿no? En esa exposición en el MAC de Porto Alegre también estuve haciendo algo que ya había hecho acá una vez en el Museo de San José, pero ahora lo retomé y estoy más a gusto, que es dibujar en el piso con yerba mate. Algunas líneas de yerba que generan diferentes dibujos. Acá en el MAC dibujé una serpiente, una yarará, muy geométrica, muy recta, parece más un rayo, hecha con yerba mate. El dibujo está basado en unas pinturas rupestres que hay en Chamangá, en Flores. Hay a partir de uno de esos dibujos yo genero esta especie de yarará. Que nada, en Brasil, en Río Grande do Sul, la cultura del mate es tan fuerte o más fuerte que aquí, ¿no? Porque encima hay plantaciones y desde Paraná, Santa Catarina y Río Grande do Sul, como en Misiones y en Paraguay, ¿no? El mate es súper importante, ¿no? No es solo de uruguayo. A veces los uruguayos pecamos creer que todas esas cosas son nuestras. Hay ese falso nacionalismo que es ridículo, llega a ser ridículo, ¿no? Pero también es ridículo esto del guaraná charrúa, ¿no? Bueno, eso y fue muy lindo porque entre el público estaba un curador brasilero, Gaudencio Fidelis, que es un curador para mí muy importante, fue curador de la última Bienal de Mercosur, que también participé de esa Bienal, junto con otros colegas de acá de Uruguay, y Gaudencio estaba en la performance. Y se fue tan entusiasmado que escribió un texto y me lo regaló. Escribió un texto de 5 páginas sobre la performance. Y fue un acto para mí de una generosidad increíble. No le pedí nada. Y bueno, nada, me escribió un texto re lindo que estoy viendo de traducirlo al español y poder difundirlo porque no solo cuenta la performance, sino que, bueno, él llega a unas conclusiones que me pareció que dio en el clavo, ¿no? Y que bueno, nada, es un tipo de cosas que vengo desarrollando, que vengo haciendo, cada vez me interesan más,
que bueno, tienen que ver con eso, con contradicciones en el concepto de civilización, tienen que ver con la historia, cómo se cuenta la historia, tienen que ver con un poco con la identidad, pero también con las falsas identidades, con las cosas impuestas y las cosas que a veces es más, tiene más que ver contigo algo que no es de aquí, que algo que, es de aquí, que se supone que es de aquí, ¿no? Entonces, cada persona también tiene su identidad y eso va sumando, ¿no? Y más aquí, que es un crisol de identidades en realidad, que bueno, pero me interesa como la cosa de lo indígena, ahí vengo como también, ¿no? Trabajando bastante. Ahora organicé una exposición en la Galería Marte de un artista peruano, Huitoto del Amazonas. Quiero ir al Amazonas, es como un proyecto que tengo en breve y nada, porque me interesa cada vez más, ¿no? Me siento muy como cercano y cada vez más ligado a eso. Siento que ahí hay como como decía el viejo Torres García, ¿no? En lo precolombino, en la cosa indígena, ahí hay un montón de sabiduría que está bueno incorporarla a la obra, ¿no? Así que por ahí va.